Invertir buscando dividendos siempre ha sido muy atractivo e invertir en ETFs también ha sido una interesante idea. La combinación de los dos es algo que le llama mucho la atención a muchos de ustedes. Invertir en un ETF bajo riesgo que te pague altos dividendos parece una buena idea de inversión y a pesar de que yo no lo hago con mi dinero, el día de hoy vamos a hablar de dos ETFs que he encontrado de dos casas de valores muy confiables como lo pueden ser Invesco y JP Morgan y que pagan dividendos altos. Específicamente el segundo ETF que vamos a ver el día de hoy es un ETF diferente y que genera dividendos muy jugosos. Así que espera para conocerlo porque es relativamente nuevo y está ganando mucha pero mucha popularidad. Como es costumbre, ya estamos en mi computadora y vamos a analizar de primero el ETF de Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF. Como te puedes imaginar y lo vamos a traducir al español, el SPHD, que es el símbolo ticket del ETF de Invesco del S&P, que sigue al S&P 500 pero solamente a las empresas que pagan dividendos altos y que tengan baja volatilidad. Este ETF tiene más de 10 años en el mercado, salió en el 2012 y ha generado un rendimiento histórico del 63%. Si vamos a Yahoo Finance vas a poder ver que este ETF está pagando actualmente 4.13% de dividendos, el cual es bastante atractivo. Cobra un expense ratio del 0.3%. Te paga alrededor de 4% de dividendo, pero también ha crecido ese 60% en los últimos 10 años que te comenté. ¿Y cómo genera este dividendo? Es la pregunta del millón. Bueno, ese dividendo lo genera invirtiendo en las siguientes empresas que tenemos en pantalla. Su top 10 holdings son empresas como Altria Group, como Simon Property Group, como Kinder Morgan, Digital Realty Trust, como Williams Company, Verizon, Boston Properties, Dow Inc., International Paper y AT&T. Como puedes ver y yo que tengo algo de experiencia en la bolsa, puedo identificar que estas compañías son compañías que están en el S&P 500, como ya lo sabes, que son de alta calidad, que pagan altos dividendos y que son realmente aburridas o incluso que están en declive y desaceleración económica, como por ejemplo Altria. Altria es una empresa tabacalera que va decreciendo sus ingresos, pero que ha mantenido creciendo y pagando esos dividendos altos que hace que muchos accionistas y muchos inversionistas inviertan en este ETF, en esta empresa conocida como Altria. Bueno, Invesco busca este tipo de empresas que a pesar de que no crezcan mucho, paguen este dividendo y en los últimos 10 años ha tenido un retorno en promedio anual del 8.08%. Ese retorno más el 4% de dividendo puede generar un retorno por encima del 10% anual, el cual no está nada mal considerando que la bolsa de valores, el mercado en promedio, te da entre un 8 a un 10% anual. Recuerden que hacer un ETF que bata al mercado por un largo plazo es bastante complicado y 10 años es un largo plazo. Claro, la diferencia que te otorga este ETF con simplemente invertir en el S&P 500, por ejemplo, es ese flujo de caja. Te da una relativa igual seguridad, pero se concentra efectivamente en que te llegue un interesante flujo de caja. Porque generar un 4% de tu dinero lo puedes hacer en un plazo fijo, en un banco, por ejemplo, si tienes $100,000 podrías negociarlo. Pero en un ETF como este, aparte de que te pagan ese 4% de dividendo, las acciones crecen y por eso también crece tu capital y por eso el dividendo también crece porque las empresas cada vez pagan más dinero en dividendo. Entonces me parece bastante interesante este ETF, por eso se los traje a la mesa y creo que es válido echarle un ojo. Recuerda, al final estarás invirtiendo en empresas como por ejemplo el real estate, como pueden ser Simon Property Group y Boston Properties. También vas a invertir en empresas de telecomunicaciones como son Verizon Communications, AT&T y este ETF tiene muchas más acciones, no solamente las 10 que vemos en pantalla, pero estas tienen el 27% del peso y tienen un aire, un aura de lo que te vas a encontrar en este ETF. Y vas a encontrar empresas como Altria, que son empresas de baja calidad empresarial, pero que están generando un buen pago de dividendos de una forma sostenible. Entonces, espero que este ETF te haya pasado y haya sido interesante. Es un ETF más del montón que puede existir y que simplemente pues otorga ese flujo de caja. Pero ahora te quiero hablar del segundo ETF que parece bastante interesante, que es el JEPI o JEPI.
y que actualmente está pagando alrededor de un 10% de dividendo. ¿Qué? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Antes de pasar a analizar o ver por encima o ver cómo funciona el Happy, te quiero pedir que si este video te está aportando valor, le dejes un gran like, me dejes en los comentarios qué tipo de ETFs inviertes o qué tipo de ETFs te gustaría que analicemos en el canal. Y por supuesto que te suscribas si todavía no lo has hecho, ya que es totalmente gratuito. No sé si lo sabías, pero tenemos una línea de WhatsApp y ahí estoy yo contestando personalmente. Y para chatearme lo único que tienes que hacer es, allá en el primer comentario o en la descripción de este video, hacer clic en el link de WhatsApp y voy a estar ahí yo contestándote los mensajes, mandándote audios y respondiendo todas las preguntas, ya sea de ETFs, de dividendos, de análisis de acciones, de Interactive Broker o de noticias del mercado. Ahora sí, vamos a analizar el ETF muy por encima, JP Morgan Equity Premium Income ETF. Cotiza con el símbolo ticket JEPI a un precio de $55 por acción y se fundó en el 2020, hace un poquito más de 3 años, ya que fue en mayo y estamos en agosto, y solamente ha crecido un 10% desde entonces. El S&P 500 ha crecido mucho más desde entonces. De hecho, ha crecido, podemos verlo por acá, más o menos desde el 2020, desde mayo, ha crecido un 51%, o sea, prácticamente 5 veces más que el Happy. Pero el Happy, o si le vamos a llamar, o GP, como le quieras llamar, te está pagando anualmente este flujo de caja del 10.35%. La pregunta del millón es, ¿cómo cariños Happy logra generar este dividendo y qué tanto riesgo tiene o no que te paguen esto? Otro atractivo que le colocan es que te lo pagan de forma mensual, para que sientas que es como una mensualidad o como un salario extra, como ingresos extra. Actualmente cobra un expense ratio de 0.35%, que es la comisión que le tenemos que pagar a JP Morgan por ofrecernos este producto, por gestionarlo, por administrarlo y por mantenerlo vivo literalmente. Entonces, todos los ETFs cobran este expense ratio, ya te dije que en el anterior cobran 0.3%, o sea que ambos están, digamos que en el promedio aceptable. La pregunta del millón, ¿cómo funciona Happy? Happy funciona así. Happy tiene la mayoría de sus inversiones en las siguientes empresas. Tiene inversiones en Adobe, en Amazon, en Microsoft, tiene en Comcast, tiene en Mastercard, tiene en Intuit, Accenture, ABB, PepsiCo, Visa. Como puedes ver, son empresas de alta calidad conocidas de diferentes industrias. Pero estas empresas, el top 15, ni siquiera paga 5% de dividendo. ¿Cómo JP Morgan puede generar un 10% y pagárselo a sus accionistas de forma mensual? Bueno, lo que hace Happy es lo siguiente, y esto ellos mismos lo explican. Utilizan un análisis fundamental ascendente. Cuando dicen ascendente es que va desde lo micro hasta lo macro, o sea, analizan la empresa desde lo más pequeño hasta y cada vez van expandiendo más, y con ese análisis crean una cartera de alta calidad y una beta más baja, y con sus ganancias y precios de acciones menos volátiles. Bueno, después de que hacen ese portafolio de acciones, lo que hacen es vender opciones sobre índices contra esa cartera de posiciones largas. O sea, lo que hacen realmente ellos es jugar con opciones financieras. Porque acá abajo lo explica un poquito más claro la página tonto.com, pero no es tonto, es moodlyfool.com, nada más que lo traducí al español. El fondo suscribe opciones de compra en su cartera y así, con esas opciones de compra, recauda ingresos por primas a lo largo del año. En pocas palabras, hace opciones sobre acciones de venta y de compra, tanto put como call, de acciones de alta calidad, y por ahora lo están haciendo bastante bien. Ya llevan 3 años haciéndolo y de eso han generado pues este 10% de dividendo anual, o sea, más o menos un 30%. Si le sumamos el 10% de rendimiento sería un 40% en los últimos 3 años. Pero te digo algo, no han logrado batir al S&P 500 porque el S&P 500 en el mismo periodo ha generado 53.37%. O sea que con el S&P 500 estás asumiendo menos riesgo, incluso hubieras generado un mejor retorno y probablemente a largo plazo también generes un mejor retorno, sobre todo considerando que ese 10% de ingresos que proviene de Happy paga impuestos del 30%. Vas a pagar, si esperas ganar 10%, realmente te va a llegar solamente 7%.
Pero bueno, aquí tenemos también un poquito más claro el retorno anual en promedio de los últimos 3 años de Hepio desde prácticamente su fundación es del 11.04%. Y el de este año es de 6.37%. Como ya te dije, no ha logrado batir al S&P 500. Esto es una tarea bastante complicada. Si quieres ingresos pasivos, flujo de caja y liquidez, estas pueden ser opciones. Pero si tu opción principal siempre ha sido crecer el patrimonio lo más rápido posible y lo vas a hacer a través de ETFs, es difícil encontrar un producto que bata al S&P 500. Y si inviertes en acciones, también te tendrías que enfocar en empresas que no se enfocan en pagar dividendos porque, bueno, como puedes ver, su flujo de caja y su rendimiento usualmente no baten al S&P 500 o a otras acciones que se dedican realmente a crecer. Espero que este video te haya aportado valor, que te haya gustado. Si fue así, házmelo saber ahí abajo. Muchísimas gracias por ver hasta el final. Y sin nada más que agregar, me puedes chatear al WhatsApp. Y nos veríamos entonces en el próximo video. Saludos.